Alumnos EAR Chile, en este video veremos suma y resta de fracciones y razones. Anoten en su cuaderno el siguiente cuestionario. ¿Qué es una fracción? ¿Qué son las fracciones propias y fracciones impropias? ¿Qué es lo que es una fracción reductible y una fracción irreductible? ¿Qué es un número mixto? ¿Cómo se transforma un número mixto a fracción? ¿Cómo se transforma una fracción a número mixto? ¿Qué es lo que es amplificación y simplificación de fracciones? ¿Puede dar un ejemplo de todo lo anterior? Bueno, este es un resumen que necesitamos saber antes de aprender a sumar y restar fracciones. Usted puede detener el video en estos momentos y averiguar estas cosas. Además, debo advertirles que en sexto básico ya debemos saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Por lo tanto, las tablas deben estar memorizadas, no sumando o no ocupando los dedos, sino que de memoria. Preocúpense de tener eso aprendido. Supongamos tenemos una fracción, por ejemplo, un cuarto de algo, puede ser, no sé, una torta, una pizza, y tenemos un cuarto de esta pizza. Y acá tenemos otra pizza, en donde también tenemos un cuarto. Queremos saber si yo junto estos dos cuartos, ¿qué fracción de pizza tendría? Si yo junto estos dos cuartos, se formaría la mitad de una pizza. ¿Se lo imaginan? La mitad, se formaría la mitad de la pizza. 1 de 2, un medio. Por lo tanto, matemáticamente podemos pensar en que un cuarto más un cuarto es un medio. Naturalmente que yo no puedo hacer dibujos todo el rato para poder sumar fracciones. Debo idear una técnica más eficiente de poder hacer esto sin dibujos. Les voy a proponer una manera de hacer esto. Hay distintas maneras en que la gente aprende a sumar fracciones y yo les voy a proponer una de ellas. Tenemos el primer caso, caso 1, en que el denominador es igual en ambas fracciones. Este caso es muy simple. Lo único que hay que hacer es conservar el denominador y hacer la suma de los numeradores. 1 más 1 es 2. Como 2 y 4 están en la tabla del 2,
yo puedo simplificar. Siempre conviene simplificar cuando se pueda. Divido por 2 arriba y abajo y resulta 2 dividido en 2, 1, y 4 dividido en 2, 2. Un medio. Tal como habíamos conversado, un cuarto más un cuarto es un medio. La resta ocurre lo mismo. 5 séptimos menos 2 séptimos. Detenga el video, resuelva el ejercicio. Hago exactamente lo mismo, conservo el 7 y resto 5 menos 2, 3. 3 séptimos. Esta es una fracción irreductible, por lo tanto, no se puede simplificar. Queda ahí la respuesta. Ahora vamos a ver el caso 2. El caso 2 es cuando tenemos denominadores distintos. Por ejemplo, un cuarto más un medio. Tenemos que ver los múltiplos de 4. Múltiplos de 4. ¿Recuerdan lo que eran los múltiplos de 4? Aquellos que multiplicados me dan 4. Y es como hacer la tabla del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, etc. Y tengo que hacer los múltiplos de 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6, etc. Y tengo que elegir el mínimo entre ellos que sea común. El mínimo múltiplo común es el 4. Ese 4 lo pongo abajo de una línea más o menos larga al medio, el mínimo común múltiplo. Y luego pienso así: a 4, ¿por qué lo multiplico para que me dé 4? Por 1. A 2, ¿por qué lo multiplico para que me dé 4? Por 2. Si se fijan, he amplificado las fracciones. En el fondo, al amplificar, lo que logramos es lo siguiente: que de 1, 4, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. Hemos logrado volver al caso 1 con denominadores iguales. En el fondo hemos hecho eso. Entonces, aquí arriba queda 1 por 1, 1, más 2 por 1, 2, lo que resulta ser 3 cuartos. Hay otra manera de pensar cómo sumar o restar fracciones que se las voy a contar ahora. Era un cuarto más un medio, ¿cierto? Y consiste en lo siguiente: para hallar el mínimo común múltiplo entre 4 y 2, hago una tabla. En esa tabla pongo los denominadores y voy buscando números primos pequeños, de tal manera que intentar que quepan en ambos.
En este caso 2. Y voy pensando así. 2 en 2, 1. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2. Cada vez que aparece un 1, hemos terminado. Pongo 2 rayas. Digo, 2 en 4, 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Todavía me va quedando ese 2. Pongo un 2 y digo 2 en 2, 1. Terminé. El mínimo común múltiplo es 2 por 2, 4. Pongo una raya y el 4 abajo al medio. Después pienso así. 4 en 4 cabe una vez. 1 por 1, 1. ¿Entienden de dónde salió ese 1? Más. Vuelvo a hacer la misma pregunta. 2 en 4 cabe 2. 2 por 1, 2. ¿Entienden de dónde salió ese 2? Esta manera de trabajar es un algoritmo que tiene varios pasos y solamente tienen que memorizarlos, y para eso pueden volver a retroceder el video y ver de nuevo los pasos y anotarlos uno por uno. 1 más 2, 3 cuartos. El mismo resultado que nos dio con el método anterior. En este caso yo los dejo libres para que ustedes decidan cuál es el método que más les gusta. Yo en lo sucesivo voy a ocupar este último método que les dije. Es el método más habitual, es el método como lo hacen todas las personas para sumar. Vamos a ver otro ejercicio. Esto puede hacerse con 3 fracciones sin ningún problema. 3 quintos más 1/2 más 7 décimos. Detenga el video y realice esta suma de fracciones. Hago una tabla para encontrar el mínimo común múltiplo. Pongo los denominadores y elijo un número pequeño, primo, que quepa, ojalá en la mayoría de ellos, 2. Podría haber puesto 5, sí, también. Pero yo voy a poner 2. 2 en 10 cabe 5. 2 en 2, 1. 2 en 5 cabe, pero no justo. Lo bajamos. Pongo 5. 5 en 5, 1. 5 en 5, 1. Mínimo común múltiplo es 2 por 5. 10. Y pongo 10 abajo al medio. Luego pregunto, 5, ¿cuántas veces caben 10? Para responder esa pregunta me sirve también la tabla. Tapo el 5 y dice que cabe 2. Luego, con ese 2 multiplico al numerador. 2 por 3, 6. Y aparece un 6 aquí. ¿Observaron? Más. 2. ¿Cuántas veces caben 10? Tapo el 2 y dice que cabe 5 veces. Con ese 5 multiplico al 1. 5 por 1, 5. Luego, 10 en 10 cabe una vez. 1 por 7, 7. Y resulta 18 dividido en 10.
Esto, el 18 y el 10 están en la tabla del 2. Puedo simplificar. Divido por 2, arriba y abajo, queda 9 quintos. 9 quintos se llama fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Y puedo transformarla a número mixto. Para hacerlo, yo divido a 9, lo divido en 5. No en la mente, sino escribiéndolo. Tenemos que aprender los pasos de la división. 5 en 9 cabe 1. 1 por 5 es 5, se lo resto a 9 y queda 4. Coloco un entero grande, coloco 4 y conservo el 5 abajo. Ese es el procedimiento para pasar de fracción impropia a número mixto. Un entero, 4 quintos. En realidad nosotros habíamos terminado la suma de las fracciones aquí en 18 décimos, pero si ustedes pueden simplificar y pueden pasar a número mixto, hay que hacerlo, sirve para practicar. La resta opera del mismo modo. Si tenemos 4 séptimos menos 1 octavo. Diremos nuestra tabla para buscar el mínimo común múltiplo, 7 y 8. En este caso no hay ningún número que quepa en los dos al mismo tiempo. Entonces voy a partir con 8, por ejemplo. ¿Pude haber partido con 7? Sí, también. Da lo mismo. Pero yo voy a partir con 8. Digo, 8 en 8, 1. 8 en 7 no cabe. Bajo el 7. Luego pongo 7 y digo 7 en 7, 1. El mínimo común múltiplo es 7 por 8. 56. Con el tiempo y con la práctica, ustedes van a descubrir que en estos casos es muy fácil el mínimo común múltiplo. Consiste solamente en la multiplicación de estos dos números. 7 por 8, 56. Ahora digo, ¿cuántas veces cabe 7 en 56? 8. 8 por 4, 32. Menos. ¿Cuántas veces cabe 8 en 56? 7. 7 por 1, 7. 32 menos 7 es 25. Partido en 56. Esta fracción es irreductible, por lo tanto no la puedo simplificar y es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador, por lo tanto no puedo ponerla como número mixto y la respuesta se queda así como está. Les sugiero hacer muchos ejercicios de sumas y restas de fracciones. Hay material que he anexado a esta clase. Háganlo, véanlo, en fin. Esto requiere de mucho trabajo. Ahora vamos a ver el tema de razones. El tema de razones está muy ligado a fracciones, por eso lo vemos juntos. Vamos a estudiar una razón sencilla. 1 es a 2. Se lee tal cual lo dije. 1 es a 2 y se anota con 2 puntitos. Eso sería lo mismo que escribir 1 es a 2 de esta manera. Es decir, se puede escribir como fracción también, es lo mismo. Esto significa que el primer número es la mitad del segundo. O bien,
el segundo número es el doble del primero. Una razón indica la relación entre dos cosas. Por ejemplo, yo no soy muy bueno para hacer dibujos, pero me ayudo con este triángulo. Voy a hacer un árbol aquí, aquí, y voy a hacer un árbol acá. Y vamos a borrar este triangulito ahí. Si la relación entre el tamaño de estos árboles es 1:2, significa que si este árbol mide 3 metros, ¿cuánto va a medir de alto el otro árbol? El doble. 6 metros. Es fácil el doble. 2 por 3, 6. Si este árbol midiera de altura 8 metros, ¿cuánto mediría este si la razón entre sus alturas es 1:2? La mitad. 4 metros. Eso significa esta razón, que es muy sencilla. Vamos a poner unos números para practicar. Por ejemplo, si el primer número, sin hacer dibujos, si el primer número fuera 3, si el segundo fuera 20, si el primero fuera 15, hay que completar qué número sería ese, ese y ese. Detenga el video, haga este ejemplo. Pensamos así: 1:2, 3:6, el doble. 1:2, no sé, es a 20, 10, la mitad. 1:2, 15:30, el doble. Muy sencilla la razón 1:2. Veamos una razón un poquito más complicada, la razón 2:3. Por ejemplo, si este número es 8, ¿qué número sería este? Si este número es 21, ¿qué número sería ese? Detenga el video, descúbralo. En esta razón, que es más complicada, 2:3, yo les propongo pensarlo de la siguiente manera. Nos vamos a inventar, en estos casos así, una razón es a 1. Y pensaremos de la siguiente manera: 2 es a 1, 8 es a la mitad, 4, tal como les expliqué. Y ahora decimos: 1 es a 3, como 4 es a el triple. 3 por 4, 12. Para responder esta pregunta pienso lo mismo. Me invento la razón 2 es a 1 y digo: 3 es a 1, 21 es a 7. Luego digo: 1 es a 2, 7 es a 14. Ahora puedo pensar en lo siguiente. Bueno, aquí era 8. Tengo otro método para hacer estas razones. Si me dicen que el primer número es 8 y estoy buscando el segundo, y la razón 2 es a 3, yo lo pienso así: a 2, ¿por qué lo multiplico para que me dé 8? Por 4. Y multiplico el segundo término de la razón también por 4. 4 por 3, 12. Y así lo descubro.
Este es otro método para encontrar el número. Puedo pensar así. En la pregunta que me decían que el segundo número era 21 y me preguntaban por el primero. Y pienso de nuevo lo mismo. A 3, ¿por qué lo multiplico para que me dé 21? Por 7. Y multiplico por 7 también el primer número. 7 por 2, 14. Observen, estimados alumnos, que es muy necesario saber multiplicar, sabernos las tablas, no contando, no con los dedos, sino de memoria. Si no hacen ese esfuerzo, todo este trabajo matemático les va a significar una angustia. Les sugiero que se preocupen de memorizar las tablas. Las razones pueden ser triples. Por ejemplo, la razón 2 es a 3 es a 4. Una razón triple. Por ejemplo, en una receta de cocina, no sé si se han fijado, a veces dicen se echan 2 cucharadas de sal por 3 de azúcar y 4 de aceite. Y resulta una vinagreta fantástica. Por ejemplo, las razones se emplean para hacer recetas de cocina. Podemos decir que sal, azúcar y aceite, por ejemplo. Imagínense que nos dicen que le echamos 8 cucharadas de sal porque tenemos muchas visitas. Y nos preguntan cuánta azúcar y cuánto aceite debo añadir a esta vinagreta siguiendo la receta. Yo pienso así. Ustedes deberían intentar encontrar estos dos valores. Detenga el video. Yo digo 4 por 2 es 8. Por lo tanto, multiplico a todo lo demás por 4. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Eso significa que para mis invitados, y quiero preparar la receta en mayor cantidad, debo ocupar 8 cucharadas de sal, 12 de azúcar y 16 de aceite. Veamos otro ejemplo. Si estoy preparando mi vinagreta, es un invento, ya no, realmente no existe esta receta, solo lo estoy inventando para explicar razones. Y por ejemplo nos dicen que voy a ocupar 15 cucharadas de azúcar. ¿Cuántas debería ocupar de sal y de aceite? Detenga el video y responda. Decimos que 5 por 3 es 15, y 5 por 2 es 10, y 5 por 4 es 20. Para mi receta y mis invitados necesitaría 10 cucharadas de sal, 15 de azúcar y 20 de aceite. Las razones entonces nos sirven para muchas cosas. Los mapas, ¿se han fijado? Los mapas están escritos a escala, que se llama las escalas. Si ustedes ven un mapa, ven por ejemplo la escala 1 es a 1000. Es una razón. Como siempre les dejo material anexado para que hagan muchos ejercicios de estos dos temas.